Antes de comenzar Código Azul, te invito a seguir a Sillonify en las redes sociales para conocer todos los modelos, dentro de los cuales está, por supuesto, los sillones que utilizamos en Código Azul. También seguí a las redes de Policía Federal Argentina para enterarte de todas las novedades. Los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA cambiaron para siempre la historia argentina. Y el 11 de septiembre de 2001 cambió para siempre el panorama mundial. Hoy en Código Azul estamos con un especialista en antiterrorismo, Martín Moll. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo Bienvenido. Estás? Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar. Primero, principal, básico, definimos terrorismo, antiterrorismo y contraterrorismo. Bueno, qué pregunta. Complejo, pero complejo, vamos. todo junto. Sí, igual definir el terrorismo es bastante complicado. Dicho y hecho, no existe una definición universalmente aceptada aún, pero aproximadamente podemos hablar de que es un delito contra el Estado, primariamente. Todo delito cometido intencionalmente que tenga como fin primario afectar gravemente un Estado o una organización internacional, que sea cometido para tratar de aterrorizar a la población o parte de ella. Entonces, cuando hablamos de todo este universo de a quién afecta, a quién no afecta, ponerse de acuerdo en qué es terrorista, qué es un acto terrorista y qué no, se transforma en algo complicado. Entonces hablamos de dos componentes. Primero, aterrorizar a la población o parte de ella con cualquier acto criminal o afectar gravemente a un Estado. Muchas veces en un ataque terrorista se dan los dos componentes. Entonces, separar qué es contra el Estado y qué es contra la población es muy complicado. Eso es lo que claramente hace que a nivel global no haya una aceptación universal sobre qué es el terrorismo en sí. Bien. Hay que entenderlo mucho más como si fuese una táctica, en realidad, para la comisión de un acto criminal, y no tanto como un delito. Justamente esa es la problemática que tiene el mundo, claro, en cuando hacen sus cuerpos normativos. No puede ser tipificado como delito. Exacto. O sea, es Entonces, un medio para. Y como hablábamos hace un rato, antes teníamos, en los 80, en la tercera generación del terrorismo global, asociábamos los actos criminales de terroristas con, por ejemplo, un ataque a una embajada, un secuestro de un avión. Sí. Eso fue mutando. El terrorismo... Recuerdo la masacre de Múnich en los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, los distintos ataques de grupos terroristas, por ejemplo, Hezbollah en el Líbano, contra la Embajada de Estados Unidos, contra la Embajada de Francia. Era lo normal, digamos, en los 80. Y en parte de los 90. Como bien dijiste vos al principio, el 11 de septiembre cambió todo. No simplemente cambió la forma de ver el terrorismo, sino de darnos cuenta que cualquier delito podía ser cometido con la motivación determinada, podía ser tomado como un acto terrorista. Entonces, esto fue lo que cambió todo. Y la adaptación incluso legal de los cuerpos normativos tenían que ir de la mano con esa problemática nueva, que es cualquier delito puede ser un acto terrorista. Ya no estoy pensando en una conducta típica antijurídica. Estoy pensando en todas, y particularmente en la motivación que tuvo el atacante para hacer cualquiera de esas conductas típicas antijurídicas. Por eso en Argentina lo veo como un agravante, y no como un delito en sí. Vos trabajás en la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina. La misión de ustedes es antiterrorismo y contraterrorismo. Sí, la misión que el DUIA tiene desde su creación en el año 1997 claramente es entender en todos los factores, investigación incluida, que tengan que ver con la posibilidad de la comisión de un acto terrorista, o sea, la prevención directamente, y la investigación posterior a la comisión de un acto terrorista. También tenemos la responsabilidad de coordinar y entender en la coordinación con las distintas fuerzas, tanto nacionales como internacionales, que se dedican tanto al antiterrorismo como al contraterrorismo. Antiterrorismo entendido como todo lo necesario para detectar y evitar que se cometa un acto de estas características. Si no se logra llegar a ese objetivo, sí, comienza las maniobras contraterroristas para interrumpir, dar interrupción a la comisión de ese ataque en sí. La relación, hablabas con las otras agencias a nivel internacional. Aquí en Argentina existen fiscalías específicamente diseñadas y pensadas para el terrorismo. ¿Cómo es el vínculo de las fiscalías con las agencias internacionales? Fiscalías especializadas en terrorismo por el momento no existen, pero sí especializadas, por ejemplo, en la ciberdelincuencia,
lo cual está muy vinculado y muy relacionado al terrorismo y todas sus facetas, no simplemente la comisión de un acto terrorista, sino los sistemas de captación y reclutamiento, que desgraciadamente se utilizan en el ciberespacio en su totalidad para hacerlo. Entonces, esas fiscalías, tanto la UFESI como la UFECO de crimen organizado, son las que permiten agilizar mucho más la prevención en este caso. Se hacen alertas tempranas, intervienen de forma muy temprana en la sospecha de la comisión y automáticamente se judicializa, y nosotros desarrollamos toda la investigación tendiente a determinar, primero, cuál es el nivel de alerta que existe sobre esa amenaza, y segundo, es la interrupción. Que para nosotros la interrupción es fundamental, es lo que siempre buscamos. Por más que exista, y era lo que hablamos hace un ratito, la comisión de un delito o no, cuando se entran todas las fases previas para la comisión de un acto terrorista, hay que interrumpir de cualquier forma. ¿Por qué? Porque el costo que tiene un acto, y ya desgraciadamente Argentina lo vivió en 2 ocasiones, el costo que tiene la comisión de un acto terrorista es muy grande. No simplemente en daños y en vidas civiles de inocentes, sino también en un costo político muy importante. Digo, más allá de los 2 casos más resonantes y lamentables que tiene la Argentina, que son la Embajada de Israel y la AMIA, también hubo casos de intimidación pública a funcionarios del Poder Ejecutivo. ¿Cómo se trabaja en la investigación de esos casos y cómo se trabaja también en la prevención de la comisión de esos delitos? Bueno, no simplemente tenemos amenazas contra funcionarios, sino también amenazas y planificaciones de atentados contra entidades gubernamentales. Desgraciadamente Argentina tiene de las dos. ¿Cómo trabajamos en ese aspecto? Es, obviamente, primero, la individualización. No simplemente del individuo en sí, sino a través de todo un sistema de análisis para la prevención. Es decir, bueno, a ver, ¿en qué faceta puede llegar a estar este chico? Primero, y digo chico porque generalmente son personas de corta edad. La franja etaria, la verdad, que es muy baja y se está incrementando cada vez más. Está bajando cada vez más el nivel de edad de chicos que planifican este tipo de ataques, no simplemente amenazando contra funcionarios públicos, sino también contra entidades gubernamentales. Tenemos la investigación en sí, es individualización, que es la primera etapa. Luego toda la etapa de análisis rápido, que se hace un análisis muy, muy rápido con la información que se tiene hasta el momento. Recordemos que si no hay amenaza directa, todavía no hay comisión de delito. Y por lo que hablamos antes, no puede aplicársele, por ejemplo, el artículo 41 quinques. Entonces, ¿qué imputación, poniéndonos del lado desde el punto de vista, digamos, judicial, qué imputación se le puede hacer a un individuo que todavía no cometió un delito? Justamente todo ese recabo de información es lo que hacemos, por ejemplo, lo que publican en redes sociales, fuentes abiertas, lo cual nos permite a nosotros hacer un perfilamiento de ese chico, y digo chico por lo que te comentaba recién, y nos permite determinar el grado de peligrosidad que tenemos en ese aspecto. Automáticamente determinado ese grado de peligrosidad, se hace algún tipo de recomendación al juzgado interventor de una medida intrusiva. En el caso de que sea aprobada, se hace un allanamiento, un secuestro, generalmente de los materiales electrónicos pertenecientes al individuo investigado, y se hace el análisis posterior, donde ahí sí vemos no simplemente que si se cometió o no se cometió la amenaza que nos interesa, sino cuál es el perfil de esta persona y si estaba planificando realmente llevar adelante esa amenaza. Hacías mención al ciberpatrullaje. Ustedes, por supuesto, nosotros, desde la República Argentina, no tenemos potestad sobre hacer ciberpatrullaje en las plataformas que son propiedad de empresas que son extranjeras. ¿Cómo trabajan ustedes entonces en relación con las agencias que sí tienen esa potestad, porque sí son agencias territoriales de, por ejemplo, Estados Unidos, donde están la mayoría de las empresas de redes sociales? Digo, caso Meta, por ejemplo. Sí, claro. Si bien nosotros realizamos un ciberpatrullaje, la problemática que tenés, como la tiene casi todo el mundo, es determinar la nacionalidad del chico, de la persona o del perfil que estás analizando. Entonces puedes hacer un ciberpatrullaje, pero a la hora de determinar, por ejemplo, dónde se encuentra esa IP,
¿En qué parte del mundo? Bueno, tenemos las herramientas, pero es más complejo. Las normativas de Estados Unidos y obviamente el equipamiento que tiene Estados Unidos, a través del FBI, generalmente lo que genera es la búsqueda mucho más rápida de este tipo de amenazas dentro de todo el ciberespacio. La mayoría de las veces se cometen o se empiezan a ejecutar en redes sociales, como bien lo manifestaste vos. Ahí es cuando Arduya, por ejemplo, trabaja con el FBI en coordinación, donde el FBI detecta este tipo de amenazas. No simplemente por la estructura legal que tiene Estados Unidos, muy diferente a la nuestra, sino por el acceso que tiene a sus propias compañías, y nos pone en conocimiento a nosotros, ¿no? Detecta que esa IP proviene de Argentina, y comienza la investigación y se judicializa acá en el país. La mayoría de las veces viene a través del FBI, o por ejemplo de otras policías, por ejemplo europeas o italiana. La policía trabaja mucho con la policía de Italia, la policía de España, que ellos tienen investigadores virtuales, tienen lo que se denominan detectives virtuales, que es por su reglamentación y por su normativa les permite continuamente estar, por ejemplo, en foros o formar parte de foros cerrados, donde nosotros, si no tenemos la autorización de un juez para hacer, por ejemplo, aplicar una herramienta investigativa como es el agente revelador, claro, ya tendríamos que estar mucho más avanzados en la investigación para poder solicitar ese tipo de herramienta de investigativa. En cambio, por ejemplo, la policía de España y la de Italia, cuando detectan dentro de sus investigaciones componentes que pueden pertenecer o que indican que son de nuestra nacionalidad, se ponen en contacto con nosotros y se inicia la investigación en nuestro país. Antes de seguir con la entrevista, te invito a sumarte a las redes sociales de la Policía Federal Argentina para mantenerte actualizado de todo lo último que está ocurriendo. También sumate a las redes sociales de Sillonify, donde vas a encontrar, entre otros, los sillones de código azul. ¿Cuál es el panorama actual en Latinoamérica del antiterrorismo? El antiterrorismo, desgraciadamente, como ya vimos en los últimos años, se está vinculando cada vez más y cada vez más fuerte con el crimen organizado, donde Sudamérica y Latinoamérica tienen una problemática muy, muy fuerte con el crimen organizado. Si bien en un inicio se empezó a determinar ese tipo de contactos, lo que se denomina la convergencia criminal entre grupos terroristas y grupos de crimen organizado, y se suponía, las investigaciones iniciadas en 2000, 2010 aproximadamente, indicaban que era exclusivamente para el financiamiento, les permitió armar otro tipo de organizaciones, por ejemplo, de lavado de activos, en colaboración entre grupos terroristas y grupos criminales. Claro, lo cual complica aún más, no simplemente tener el ojo puesto en el despliegue táctico operativo. Claro. La sinergia del dinero de uno con las intenciones del otro. Como el otro, por ejemplo, el grupo terrorista ya instaurado en la región, logró incluso establecer empresas legítimas que hoy en día están lavando el dinero de grupos criminales como por ejemplo como el PCC o el Comando Vermelo. Entonces esa sinergia de la que hablas vos es la que no afecta simplemente a la región, pero si la región va a ser un foco y se desarrolla como un foco de financiamiento, afecta globalmente a todo el mundo. Claro, aparte pensamos, volvemos a los 80. En los 80 había que movilizar dinero físico, un billete arriba del otro. Hoy, con una billetera las criptomonedas virtual de criptomonedas, está solucionado. Entonces es muchísimo más difícil de trazar, ¿no? El dinero. No simplemente la trazabilidad del dinero, sino no tenemos tampoco la capacidad aún de poder designar billeteras virtuales como entonces dependemos muchas veces de otros países que sí lo tienen. Argentina avanzó mucho, por ejemplo, en lo que es la investigación de criptomonedas, tiene muchas herramientas y por suerte posee la colaboración de otras naciones donde sí hacen un rastreo mucho más completo de las billeteras virtuales existentes y pueden designarlas incluso como vinculadas a individuos terroristas, ¿no? Lo cual te puedes imaginar que
si una persona, por ejemplo, en Medio Oriente, hace una transferencia a través de una billetera virtual, la cual esa persona está vinculada a un grupo terrorista, y no va a llegar directamente a una persona acá en Argentina, sino que, por ejemplo, en cuarto o en quinto grado, a través de billeteras descentralizadas, lo difícil que es trazar eso, obviamente, es... por suerte, Argentina está avanzando mucho, y Policía Federal está avanzando mucho en la investigación de criptomonedas, no simplemente la defraudación, estafa o el lavado de activos, sino también la vinculación del financiamiento del terrorismo. El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Seguridad Nacional, lanzó y elevó el nivel de alerta respecto de, como decías vos, del primer Comando Capital, del Comando Vermelho, y más todavía posterior a los hechos ocurridos en Río de Janeiro en este año. ¿Cómo es la vinculación de las organizaciones brasileras, en este caso, Primer Comando Vermelho y Primer Comando Capital, con la República Argentina? Si bien acá recién ahora se empiezan a ver, y tuvimos, bueno, la Policía Federal tuvo investigaciones al respecto, incluso en la parte, no digo limítrofe exclusivamente, porque la verdad que hemos detectado, y se ha detectado, por ejemplo, presencia del Tren de Aragua, por ejemplo, en el sur, de activos del Tren de Aragua en el sur argentino y la Patagonia. Argentina sigue siendo, de los 3 países, hablando de la triple frontera, el que no tiene tanta presencia criminal, por suerte. La maniobra de estas agrupaciones criminales transnacionales se despliega mucho más en Brasil y en Paraguay, ¿no? Chile está teniendo muchos problemas también con la llegada del Tren de Aragua. Argentina todavía, por suerte, no tiene tanta presencia, pero claramente la triple frontera es uno de los nexos a tener en cuenta y a analizar continuamente, ¿no? La triple frontera tiene, y no es la única, la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, sino también la triple frontera entre Chile, Bolivia y Argentina. La otra triple frontera que tiene Sudamérica, que es Chile, Perú y Bolivia, donde se hacen todos estos nexos replicados de la primera triple frontera de Brasil, Paraguay y Argentina, donde se ubican, en nuestro caso, organizaciones vinculadas al terrorismo internacional que interactúan, como hablábamos de las formas que recién estamos hablando, ¿no? Que no simplemente le dan amparo, armas y entrenamiento a los grupos criminales, sino que particularmente le ofician de lavador de activos, lo cual hace que el despliegue territorial sea mucho más fácil para organizaciones como el Comando Vermelho, el PCC o incluso el Tren de Aragua venezolano, ¿no? Hacías vinculación relación a esta cuestión del terrorismo internacional alojado en Sudamérica, y referencia automática al avión iraní, que fue uno de los casos en los cuales estuvieron trabajando ustedes, ¿no? Sí. Bueno, como todos sabemos, la presencia de la República Islámica de Irán en Sudamérica es bien sabida y muy importante, a través de lo que ellos denominan la expansión de la Revolución Islámica, ¿no? En estos... recordemos que en nuestro país responsabilizó a Irán de los 2 atentados que tuvimos, tanto en la embajada como en AMIA. Cuando inició la investigación de este avión de una empresa Emtrasur, básicamente una empresa venezolana, donde el avión provenía de otra empresa iraní, básicamente no venezolana, que fue vendido a esta empresa venezolana. El avión estaba designado por los FAC, por Estados Unidos, estaba designado como vinculado a una organización terrorista. Cuando toca suelo nacional, se dispararon claramente todas las alarmas y se inició la investigación de un avión de carga que tenía 19 tripulantes, bastante cantidad de gente, bastante sospechoso, bastante cantidad de gente para operar un avión de carga. De esa investigación, tenía que traer una carga desde México, de la investigación logramos concluir que los pilotos de ese avión, que eran iraníes, estaban vinculados directamente al Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica de Irán,
una organización que, si bien Argentina por ahora no la determina como una organización terrorista, muchos otros países como Estados Unidos sí. No simplemente no la designamos, pero sí recordemos que los pedidos de captura internacional responsabilizados por el ataque de la AMIA, muchos de esos pedidos de captura internacional recaen sobre los jefes en ese momento de esta organización, del Cuerpo de Guardia de la Revolución Islámica de Irán. Si bien no hubo una maniobra directa vinculada de financiamiento al terrorismo en Argentina, no se pudo determinar todavía aún en esa investigación, sí se pudo vincular directamente a los 5 pilotos iraníes con esta organización terrorista transnacional, ¿no? Para cerrar este primer capítulo, porque realmente te voy a comprometer para un próximo capítulo empezar a hablar un poco más de la actualidad y de cómo la tecnología cambió al terrorismo. Para cerrar este primer capítulo que vamos a compartir juntos, me gustaría que me hagas referencia al caso en el cual trabajaste que más te marcó, que más te llamó la atención, te choqueó. Bueno, es el caso, si bien no, hoy en día con todo lo que está pasando, lo que estás mencionando, los avances tecnológicos y cómo se desarrollan y se plasman las plataformas de captación, en el año 2018 en el departamento trabajamos una investigación de esas características, era la primera que había en el país, de un chico de corta edad, 17 años, que había sido captado y reclutado por un componente físico, o sea, un individuo que existe desde Gran Bretaña, vinculado directamente a Al Qaeda. Y lo había radicalizado tanto este chico que este chico había planificado, hizo toda la planificación para llevar adelante un ataque terrorista a las marchas de la comunidad LGTB. Tanto así que había conseguido incluso, se había inspirado en el ataque terrorista del año anterior en Barcelona, el famoso ataque de la Rambla, y pensaba hacer un atropellamiento masivo con un camión en toda esta marcha, el desarrollo de toda esta marcha el 9 de julio, para posteriormente enfrentarse a la policía en la embajada de Estados Unidos o la AMIA para así perder la vida. Todo esto ya lo estaba todo planificado y era la primera vez que veíamos una planificación tan clara en el país. Creemos nosotros, o por la experiencia que tenemos nosotros en estas investigaciones, es que el año 2018 fue cuando Argentina entró, 2017-2018, entró en lo que es la realidad en ese momento de lo que era el terrorismo global, que se manifestaba generalmente en Europa, ¿no? Que estábamos muy lejos, o pensábamos que estábamos muy lejos de lo que pasaba en Europa. Y en el año 2018 nos dimos cuenta de que no, que realmente esas personas existían, tenían contacto con nuestros chicos argentinos, y la intención justamente era esa, expandir el accionar de grupos terroristas a todo el globo. No importaba si fuera América, si fuese Argentina, si fuese Venezuela, Estados Unidos, sino que directamente era una maniobra global. Y a partir del 2018 nos dimos cuenta que estábamos no en la mira, sino que estábamos dentro de las capacidades operativas de grupos terroristas, como en este caso Al Qaeda. No con componentes, como hablamos de los 80 y recordando los atentados tanto de la embajada como la AMIA, bueno, justamente la investigación revela el ingreso de activos y efectivos de grupos terroristas. Bueno, el problema universal que el terrorismo plantea hace más de 10 o 15 años es que la mira no se pone en el extranjero. Si bien hay que seguir controlándolos, la mira está sobre los nacionales, por estas estructuras de captación y radicalización. Y creo que fue una causa que nos marcó mucho, porque comenzamos a entender que la radicalización, en este caso yihadista, había llegado a Argentina. Martín, muchas gracias por estar con nosotros, comprometido para un capítulo especial respecto de, como decíamos, todo el presente y cómo la tecnología modificó la realidad del terrorismo a nivel mundial. No, muchas gracias a vos, y cuando quieras hacemos la otra parte. Estuvimos con Martín Moll, especialista en antiterrorismo, aquí en otro capítulo de Código Azul. Nos encontramos pronto. El próximo jueves a las 18, otro capítulo de Código Azul.
Sumate a www.sillonify.com.ar para conocer los sillones que, entre otros, usamos en Código Azul. El sábado a las 9 por el 9, no te pierdas Prevenir, toda la actualidad de la Policía Federal Argentina narrada en primera persona.